Ya, todo bien. Súper. Le damos entonces, le damos curso. Bueno, un gusto eh, estar acá, en verdad. Muchas gracias por la invitación. Encuentro que es una instancia muy bonita y muy entretenida que se han armado para hablar de trasplantes. Agradezco la presentación, así que no me repito. Así que les cuento un poco de infecciones en trasplante. Acá le puse el subtítulo, digamos, de trasplante de órganos sólidos. Yo sé que esto viene de la Academia de Cirugía, así que asumo que el gran interés acá son los trasplantes de órganos sólidos. Sé que hay una clase algunos de estos días de trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero ese es otro animal, es otra parte de por lo menos en la parte de infecciones muy distinto. Le pongo los mensajes finales al tiro porque yo sé que a esta hora la atención flaquea. Lo primero, saber que no todos los inmunocomprometidos ni todos los trasplantes son iguales, o sea, no es lo mismo un hígado que un riñón que un páncreas. Lo segundo es que el tipo de infecciones va a depender de la cirugía y de inmunosupresión fundamentalmente. Son los dos factores que determinan de qué se infectan los pacientes. Y en tercer lugar, lo más importante es intentar prevenir. No siempre se puede, pero por lo menos hay que hacer el esfuerzo de que los pacientes no tengan este tipo de desenlaces, que son de las complicaciones más importantes en cualquier trasplantado. Dicho eso, la agenda de lo que vamos a hablar los próximos, espero, 45 minutos, ojalá menos. Los tipos de inmunosupresión y trasplante desde el punto de vista de infectología, cuáles son los riesgos infecciosos por tipo de trasplante, algunas cosas de profilaxis antimicrobiana, de antibióticos preventivos y algunas cosas de inmunoprofilaxis de vacunas. Lo primero es entender que los tipos de inmunosupresión son distintos entre ellos, no solo entre trasplantes, ¿no? Entre todos los tipos. Entonces, los pacientes neutropénicos versus los VIH versus los asplénicos, etcétera, tienen distintos perfiles de inmunosupresión que determinan distintos agentes oportunistas. Y uno lo puede esquematizar en base al tipo de inmunidad comprometido, inmunidad innata, inmunidad adquirida. La primera, una inmunidad inespecífica y rápida. La segunda, un poco más lenta, pero específica contra ciertos organismos. Y ambos tienen componentes celulares y humorales, ¿no? En la adquirida, lo típico, los linfocitos T, em, citotóxicos, qué sé yo, y el humoral, los linfocitos B con los anticuerpos, el lo innata, los celular, principalmente linfocitos NK, neutrófilos, etcétera, y el humoral el complemento. Entonces, distintas inmunosupresiones afectan distintas cosas. Entonces, los neutropénicos, por ejemplo, que les va a tocar ver en particular en la clase de trasplante de progenitores hematopoyéticos, tiene un componente celular súper disminuido, pero es solo eso, ¿no? No tienen tantos problemas de los otros tipos de inmunidades. La inmunidad farmacológica, que es donde entran los trasplantados, la verdad es que es un poquito de todo, ¿no? Los fármacos tienden a disminuir la inmunidad de todos los componentes, a veces más de un lado que de otro, pero es bastante global. En VIH tenemos particularmente comprometida la inmunidad celular adquirida y en las enfermedades crónicas parecidas a los farmacológicos es bien global. Los asplénicos, un caso especial donde el problema es básicamente humoral. Entonces uno entiende un poco que distintos tipos de inmunocompromiso llevan distintos tipos de infecciones y eso uno lo asocia a ciertos pacientes, pero también es cierto que al fin y al cabo, todos los tipos de inmunosupresión afectan la inmunidad de forma global, poco más o poco menos, ¿no? Por ejemplo, el VIH tiene solamente una X acá en la adquirida celular, pero el linfocito TSD4 organiza toda la respuesta inmune, humoral, celular, innata, etcétera. Los neutropénicos, claro, el problema es celular, pero al fin y al cabo, igual pueden tener, dependiendo de la intensidad de la quimio, problemas de la inmunidad adquirida. Entonces, no es exclusivo esto, ¿no? No es que sea tan del libro en la vida real. Y en las infecciones asociadas a este tipo de inmunosupresiones tenemos algunas que son endógenas y otras exógenas. Endógenas me refiero a patógenos que establecen latencia en nuestro cuerpo y que se pueden reactivar en casos de inmunosupresión. Y exógenas, aquellas que no viven con nosotros, pero uno puede adquirir desde el ambiente. Y por supuesto que los distintos perfiles tienen distintos tipos de elección por una u otra. Por ejemplo, sabemos que en el VIH las infecciones endógenas que se reactivan son súper frecuentes, tuberculosis, chagas, toxoplasmosis, etcétera, versus los asplénicos que no tienen más tuberculosis latente, digamos, o más tuberculosis reactivada, sino que tienen más problemas de infecciones por capsulados, que son exógenos. En los farmacológicos actualmente también es variable, tenemos un poquito de las dos, ¿no? Esto incluye trasplante de órganos sólidos.
¿Qué tipo de infección estamos hablando? Acá se ve un esquema que es bien grandote, no es la idea que se lo memoricen, pero la idea es que ojalá se sorprendan de todo lo que uno puede encontrar. Tenemos dentro de las infecciones exógenas algunas que son postoperatorias precoces de cualquier paciente que esté en UCI, digamos, infecciones de sitio quirúrgico, infecciones asociadas a dispositivos como catéteres, sondas Foley, etcétera, y clostridioides difíciles como una complicación de cualquier paciente hospitalizado con uso antibiótico. Algunas infecciones derivadas del donante, por ejemplo, pacientes en que el donante tiene una infección activa, una bacteremia, una neumonía aspirativa, por ejemplo, o infecciones latentes del donante. El paciente donó su hígado y después nos enteramos que el donante tenía Chagas, por ejemplo. Hay otras derivadas de ciertas exposiciones particular, como por ejemplo hongos, ya sea Pneumocystis o Aspergillus, otras virales, como los virus respiratorios típicos, o algunas bacterias, como por ejemplo los capsulados en algunos trasplantados particulares. Ya estamos hablando en este esquema solo de trasplantes de órganos sólidos. Infecciones endógenas, como les decía, latentes desde el paciente, bacterianas como tuberculosis, virales como virus herpes simple o herpes zóster, citomegalovirus, que vamos a tener algunas diapositivas, varias diapositivas bien exclusivas solo de citomegalo, y algunas infecciones parasitarias como Chagas, estrongiloides, una infección geográficamente distante a Chile, pero cada vez más cercana por los fenómenos migratorios, y el toxoplasma. Todas estas infecciones parasitarias se pueden reactivar y se pueden manifestar desde el trasplante hacia adelante, ¿sí? No vamos a ver todas estas hoy día, sin duda, pero vamos a ver las más importantes por tipo de órgano. Ahora, ¿qué determina que un trasplante sólido tenga más infecciones endógenas o exógenas? Va a depender de dos cosas. Uno, de la complejidad quirúrgica. Entonces, un paciente en cuya cirugía es muy grande, muy importante, mucha hemorragia, técnicamente difícil, lo más probable es que va a pasar más rato en la UCI, va a requerir más antibióticos, va a tener más dispositivos, porque hay que monitorizarle el gasto, entonces, no sé, está con un Swan-Ganz o está con problemas de volumen, así que hay que ponerle una Foley para ver cuánto orina, etcétera. La complejidad quirúrgica nos expone a ciertos riesgos, sin duda. Mientras que el riesgo de infecciones endógenas, que dependen particularmente de la inmunidad adquirida celular, va a estar más bien definido por el nivel de inmunosupresión. Si el paciente tiene una inmunosupresión que es muy intensa, es más frecuente que tenga reactivaciones eh, de infecciones latentes o infecciones virales, ¿ya? Entonces, cada tipo de trasplante sólido va a tener distintos niveles de complejidad quirúrgica e inmunosupresión. Así, más o menos al ojo, porque es muy difícil cuantificar la complejidad quirúrgica y la complejidad de inmunosupresión. Yo diría que hígado tiene una complejidad quirúrgica intermedia alta, pero con una inmunosupresión que es baja. El hígado, esto probablemente lo van a ver en las clases que tienen de inmunosupresión o de trasplante de hígado, pero es mucho más tolerante, tiene más fenómenos de inmunorregulación, tiene linfocitos T reguladores, entonces no requiere tanta inmunosupresión, pero quirúrgicamente es difícil. El riñón, quirúrgicamente, que no se enteren los urólogos, ¿no? Pero es un poco más fácil, un poco más papita. La verdad es que tiene menos complicaciones quirúrgicas, pero el nivel de inmunosupresión es mayor. Y yo les diría que por lo menos en nuestro centro y en el país en general, hígado y riñón se llevan el gran grupo de pacientes trasplantados. O sea, si uno es un trasplante sólido, la mayoría de las veces está acá. Corazón, técnicamente más complejo, inmunosupresión más intensa, páncreas, más inmunosuprimido, más complejo, y entre pulmón e intestino es el peor y pulmón también es súper difícil, ¿no? Entonces, en general, las infecciones más, los pacientes más complejos son pulmón, intestino, en tercer lugar páncreas, pero en el día a día lo que uno más ve es hígado y riñón porque son los que más vemos, los que más se trasplantan en general. También es muy importante para entender al paciente trasplantado cuánto tiempo ha pasado del trasplante. No es lo mismo un paciente que se trasplantó hace 3 días y está en la UCI intubado, con Foley, con catéter, versus un paciente que lleva 2 años y medio y está perfecto en su casa. Podemos ver que las primeras 4 semanas después de la cirugía predominan infecciones intrahospitalarias muchas veces asociadas al órgano trasplantado, ¿no? Entonces un paciente trasplantado de corazón puede tener infecciones asociadas a accesos vasculares, a dispositivos de asistencia ventricular, etcétera. Los pacientes con trasplante de pulmón, neumonías, muchas de ellas bacterianas o fúngicas. Los pacientes de hígado muchas veces
infección de la guata, ¿no? Estamos hablando de candidiasis intraabdominal, de abscesos hepáticos y en riñón particularmente pielonefritis, ¿no? Sepsis de foco urinario. Además, hay una serie de infecciones, digamos, transversales a cualquier paciente hospitalizado, ¿no? Infecciones de catéter, infecciones posquirúrgicas por una anastomosis que hizo una dehiscencia, infecciones derivadas del donante, clostridioides difíciles, o sea, esto es transversal a todos los órganos. Y luego del primer mes o los primeros 3 meses, la parte quirúrgica se calma, digamos, y empiezan los problemas derivados de inmunosupresión, ¿no? Los primeros 12 meses habitualmente son aquellos que tienen mayor inmunosupresión independiente del trasplante. Claramente va a ser mayor en un pulmón o en un corazón que en un hígado, pero habitualmente todos tienen su peak los primeros meses. Y ahí podemos ver infecciones que dependen no tanto de los dispositivos y las suturas, sino que más bien de la inmunidad propiamente tal disminuida en este periodo. Entonces tenemos bacterias como tuberculosis, nocardia, hongos como aspergilosis, neumocitis giroechi, sin duda de las más importantes. Virus particularmente respiratorios y reactivaciones de herpes y los parásitos reactivaciones de toxoplasma y estrongiloides. Entonces nuevamente se cumple que en los periodos precoces postoperatorios vamos a tener infecciones de estas que yo les decía exógenas derivadas de los dispositivos y la hospitalización. Y luego, cuando el problema es la inmunosupresión, vamos a tener más infecciones o endógenas reactivadas o algunas infecciones exógenas por bacterias atípicas, micobacterias, nocardias, listeria, etcétera, ¿sí? Después de los 12 meses o cuando el paciente ya está tranquilo con la inmunosupresión, lo que predomina son infecciones, o sea, infecciones comunitarias habituales, neumonías, itus, etcétera, y una que otra infección oportunista, reactivación de tuberculosis, cosas de ese estilo. ¿Qué factores de riesgo tenemos al principio de esta secuencia temporal, digamos, cuando el paciente se opera, digamos? Son varios los que yo les comentaba, algunos derivados de la inmunosupresión de hospitalización o de los procedimientos. Recordar que ocupan muchos antibióticos, que pueden tener colonizaciones por organismos multidrogoresistentes, eso significa MDRO. eh, Esto también es súper interesante, la posibilidad de estar cerca de construcciones o remodelaciones del hospital que los puede exponer a aspergilosis, ¿no? Que vive en el polvo, que se levanta con las remodelaciones. Los procedimientos ya estamos hablando de dispositivos invasivos, un catéter, por ejemplo, las transfusiones. Hay reactivación de infecciones en relación a transfusiones, por ejemplo, citomegalo, si es que viene en los glóbulos blancos de la transfusión. E incluso hay fenómenos de inmunosupresión asociados a las transfusiones. Las mismas cirugías que puedan tener, ya sea desde el órgano u otras más. Por ejemplo, un paciente que se trasplanta hígado y luego sangra y requiere una nueva cirugía para detener el sangrado. Y aquellas derivadas del mismo donante, como les comentaba antes, Chagas, Toxoplasma, sífilis, etcétera. Y la misma inmunosupresión que en el hospital tenemos una fase de inducción que es más potente y luego hay una fase de mantención que se va reduciendo con los días. Entonces, hay un montón de cosas que hacen que haya más riesgo de infecciones al principio del trasplante. Ahora vamos a ir viendo órgano por órgano qué riesgos infecciosos tienen ellos y como veíamos en la diapositiva anterior, me retrocedo. Estas infecciones que son comillas específicas por cada órgano se viven en los primeros meses, ¿no? En las primeras semanas. Así que vamos a ir viendo cómo se infectan los distintos trasplantes después de la cirugía. ¿Sí? Entonces, en hígado tenemos una gran proporción de infecciones bacterianas. Más o menos, el riesgo, o sea, los factores de riesgo son los que les dije y un poco más, ¿no? Acá hay pacientes que hemos visto que después de una cirugía de hígado sangran 5 volemias y que le tienen que estar transfundiendo, etcétera, reponiendo, volemizando, etcétera. Entonces requieren muchas más transfusiones, requieren mucha volemización, muchas plaquetas, tienen problemas en las anastomosis biliares, tienen problemas vasculares, trombosis venosas, trombosis arteriales, requieren recirugías, complejo en lo quirúrgico, sin duda. Y esto hace que tengan mucha estadía en UCI, mucho uso de antibióticos, mucha diálisis, mucha ventilación, y eso también permite que estando en este tipo de ambiente se colonizan por bacterias particularmente resistentes, particularmente gram negativos resistentes a carbapenémicos.
Y a eso súmenle todo lo que pasó antes de la cirugía. Estos son pacientes que ya ocupan antibióticos de antes por profilaxis de PV, por tratamiento de encefalopatía hepática, por infecciones. Los pacientes cirróticos antes de la cirugía hacen muchas más bacteremias, muchas PV, etcétera. Y si es que no eran cirróticos y llega por una falla hepática aguda, sin duda que van a llegar muchas veces sépticos al trasplante. Entonces, la verdad es que estos pacientes son súper, súper complejos, más complejos que los otros en ese sentido. Y es así que hasta un 40% de los pacientes puede tener una infección bacteriana, que es un montón, y muchos de ellos tienen más de una. O sea, el paciente tiene una ITU y una neumonía, o una bacteremia más un absceso abdominal, o tiene un absceso abdominal que tiene múltiples agentes. Entonces, la verdad es que la prevalencia de infecciones bacterianas en trasplante hepático es muy alta y se asocian, por supuesto, a mal pronóstico. Acá a la izquierda, una cohorte española bien bonita, pero que nos muestra los distintos focos y podemos ver que son del tutti quanti, hay un poco de todo. Entonces, no es que el paciente con trasplante hepático haga solo un absceso hepático. Hace neumonía, infección urinaria, bacteremia, colangitis, absceso hepático, infección de sitio quirúrgico, etcétera. Entonces, son pacientes que post-UCI son súper complejos. Y podemos ver que no importa solo que se infecten o de dónde se infecten, sino que importa de qué se infectan, ¿no? Entonces, las infecciones multiresistentes versus infecciones sensibles empeoran drásticamente el pronóstico, ¿no? De hecho, acá uno puede ver que una infección sensible a los antibióticos, por decirlo así, no complica mucho el pronóstico incluso al año, ¿no? Pero las infecciones por organismos multiresistentes, sin duda, son un factor de mortalidad en este tipo de pacientes. Por lo tanto, se infectan harto, se infectan de más de una cosa en múltiples focos, y si es que esto llega a ser resistente, ojo que este paciente tiene peor pronóstico. Más o menos el 50% de las infecciones son por organismos resistentes y poco más que duplican la mortalidad. ¿De qué se infectan? De múltiples cosas y va a depender del lugar donde uno esté. Esta misma serie española a la izquierda nos muestra que el organismo más frecuente era Enterococcus faecium resistente a la vancomicina, un organismo considerado habitualmente más o menos poco virulento y no tan relevante, pero seguidito después de este gran positivo aparecen los gram negativos, E. coli, Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa, sin duda los más importantes. Después una serie de otros organismos. Ahora en esta otra corte china podemos ver que es distinto y depende un poco de la microbiología de la UCI. En esta corte el principal organismo era Cinetobacter baumannii, cosa que en Chile es sumamente raro, y después venía Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo. Esto hace pensar que el manejo de IAS que tienen no es muy bueno y que se le están infectando catéteres, cosas de ese estilo. Y luego vienen los gram negativos y luego viene enterococo. Entonces, la verdad es que de qué se infecta el paciente depende del hospital en el que está. Pero conceptualmente, si es resistente es malo. También es súper relevante de qué estaba colonizado antes al momento de definir la terapia muchas veces. Estos pacientes pueden estar infectados por enterobacterias productoras de carbapenemasa, eso significa EPC, esto estamos hablando KPC, NDM, BIM, y podemos ver que el riesgo de infección, si es que no tienen ninguna colonización, es súper bajo, pero una vez que se colonizan por este organismo, la probabilidad de que hagan una infección posterior es 18 veces más. Es más o menos un 36%, 35%. Entonces, eh, las infecciones por organismos resistentes muchas veces están precedidos de la colonización por estos agentes y es algo que como equipo de UCI o de IAS, en el fondo uno trata de evitar. Y esto en nuestros datos es más o menos lo mismo. En general, los datos de los pacientes UC muestran que si el paciente llega con peor MELD, se infecta más. Si el paciente es donante vivo, también tiene más infecciones por las complejidades quirúrgicas que plantean las anastomosis. Y la colonización por gram negativos multiresistentes también aumenta el riesgo. ¿Sí? Así que es súper importante, como conceptualmente en hígado, tratar de evitar las infecciones bacterianas, tratar de adelantarse a ellas y saber que si ocurren es un paciente que tiene mucha más complejidad. Respecto a infecciones fúngicas, les cuenta que más o menos el 10% de las infecciones fúngicas, principalmente Candida o Aspergillus, pero más que nada Candida, podemos ver en esta corte que es Suiza. En la segunda columna en hígado,
que la mayor parte de las infecciones son por cándida, más o menos el 60% de las infecciones fúngicas son por cándida, pero eso no significa que no haya otros y para abajo aparecen un montón de otras, incluyendo Aspergillus, mucor y otras cosas raras. Así que la verdad es que Candia es súper importante, pero hay series, de hecho, donde Aspergillus es más frecuente y depende de lo que les comentaba, qué es lo que predomina. Si es la complejidad quirúrgica que el cirujano tiene mano o no va a operar hígado, o quizás el problema es que justo cuando tú hiciste el estudio están construyendo un edificio al lado, que es algo que a nosotros también nos ha pasado que hemos tenido construcciones cercanas. Y tienen factores de riesgo que son parecidos pero no iguales, y aquí sin duda hace más patente el uso de antibióticos previos que puede eliminar la flora, la microbiota habitual y hacer que crezcan más cándida, por ejemplo. La colonización fúngica a pacientes que tengan MELD muy altos, sobre 30. Riesgos intraoperatorios, y aquí les recuerdo, por ejemplo, la transfusión masiva o las operaciones muy largas, porque esto puede generar fenómenos de inmunosupresión asociados a transfusión. Súper importante más abajo las derivativas biliodigestivas que permiten un ascenso más frecuente y más fácil de cándida desde el intestino hacia el hígado, si es que por algún motivo la anastomosis entre el colédoco no es ducto-ducto, sino que tiene que ir directo al intestino. Y muy importante en el postoperatorio la terapia de reemplazo renal, la diálisis, que genera una inmunosupresión bien importante, la necesidad de nuevas cirugías y el citomegalo, que les aprovecho de comentar al tiro, es un súper tema en todos los trasplantes sólidos y puede generar inmunosupresión por sí mismo. Un paciente que esté inmunosuprimido y aparte de ser un citomegalo, está más inmunosuprimido. ¿Sí? Eso con hígado, avanzamos a riñón. La infección más frecuente en riñón bacteriana, estamos pensando en pielonefritis aguda del injerto. Esto es básicamente la clásica pielo, pero que ahora está en la fosa ilíaca derecha muchas veces más que lumbar. Los factores de riesgo son múltiples, pero quiero mencionar particularmente cuatro. Uno, la presencia de un stent ureteral. Habitualmente el paciente post trasplante renal queda con un doble J puesto, y esto sin duda se puede colonizar y aumentar el riesgo de infecciones. Una muy buena medida para evitarla es sacar el stent lo antes posible. Cada hospital tiene sus protocolos, pero entre antes mejor. Acá la presencia de bacteriuria sintomática es un factor de riesgo para pilonefritis del injerto. Probablemente ustedes han escuchado que la bacteriuria sintomática nosotros la tratamos en embarazadas y aquellos con procedimientos urológicos por la irrupción de la mucosa. Hay todo un tema que viene en la siguiente diapo respecto de si tratar las bacteriurias asintomáticas en pacientes trasplantados renales. Y por ahora les digo que la bacteriuria asintomática es un factor de riesgo para piel del injerto. Sí. Ahora, otro factor de riesgo es el uso de antibióticos previos. Entonces, el hecho de que tratemos una bacteria sintomática, de hecho, no necesariamente va a significar que reduzcamos el riesgo, ¿ya? Em, ¿Cómo se ven estas pilonefritis? Algo interesante, distinto a las pilonefritis del paciente, digamos, no trasplantado renal, es que puede generar falla renal, la misma pilonefritis. Y como el órgano está enervado, muchas veces, sobre todo al principio, no duele, a menos que tenga ya irritación como externa, digamos, inflamación más bien externa del riñón. Entonces, la verdad es que este es un paciente que muchas veces llega como fiebre sin foco, más falla renal, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, el mismo cuadro de un rechazo agudo. Entonces, súper importante tenerlo en la mente, aunque el paciente no le duela la guata, no le va a doler la espalda probablemente también, ¿no? Y muchas veces llegan bacterémicos. Súper importante porque a veces llega un paciente con fiebre, trasplantado renal con bacteremia, no sabemos de dónde viene. La plata está en el injerto, ahí es donde primero hay que ir a buscar, ya sea en el mismo injerto o en colecciones adyacentes, y ocasionalmente ocurre que puede haber focos de persistencia bacteriana en los riñones nativos. Entonces eso también puede ser un problema que de repente tenemos bacteremias recurrentes. Y la verdad es que uno trata la pielonefritis y el problema es que tiene algún cálculo, por ejemplo, impactado en un riñón nativo.
¿Por qué ocurren estas pielonefritis agudas del injerto más fácilmente que en la población general? Es porque hay reflujo vesicoureteral. Eso significa que la orina, que normalmente baja por el uréter y sigue bajando, ahora se devuelve. Y eso se puede devolver porque la anastomosis ureterovesical no es perfecta. Y si bien los urólogos tienen mecanismos elegantes para disminuir el reflujo, esto no es perfecto. Entonces puede haber reflujo de todas formas. ¿Importa la pielonefritis aguda del injerto? Por supuesto que sí. Aumenta el riesgo de falla del injerto, eso significa necesidad de diálisis, por ejemplo, especialmente si esta pielonefritis es tardía o es recurrente. Entonces, en general al principio no es tan importante pero el impacto, digamos, fuera de lo terrible que es estar hospitalizado por una bacteremia, pero en términos de desenlace, esto sí puede asociarse a problemas en la función del injerto, en retorno a diálisis, y créanme que es muy fome trasplantarse y volver a diálisis. Esto también tiene que ver, y lo vamos a conversar más adelante, pero que cuando un paciente se infecta, necesita, como parte de su tratamiento, reducir la inmunosupresión. Eso no está escrito en una diapo, pero quiero que se acuerden de eso. Reducir la inmunosupresión es parte de toda infección en un trasplantado. Y reducir la inmunosupresión es un arma de doble filo porque te ayuda con la infección, pero aumenta el riesgo de rechazo. Entonces, un paciente trasplantado infectado vive en un balance entre el rechazo y la infección. Por eso es que este tipo de infecciones se asocian a más falla en injerto. ¿Qué pasa con la bacteria asintomática? Me quería detener esto un minuto. Es súper frecuente, súper frecuente. Más o menos la mitad, un poco más de los pacientes va a tener bacteria asintomática después del trasplante por los mismos agentes que siempre conocemos, como Escherichia coli, pero se asocia con más frecuencia a Klebsiella o Enterococo, que pueden ser colonizantes de vía urinaria en pacientes con uso de antibióticos, etcétera. Y muchos de ellos pueden ser por bacterias resistentes. BLE, KPC, NDM, BIM. Si hay que tratarlo o no, hay algo que sí sabemos, que después del mes o los 2 meses no hay que tratarlo. Si bien la bacteriuria sintomática es un factor de riesgo para pielonefritis, tratarlo no disminuye este riesgo después del mes o los 2 meses. Ni, ni siquiera en riesgo de ITU, ni siquiera en riesgo de falla de injerto, ni en mortalidad. En el primer mes, cuestionable, especialmente porque los pacientes, yo les contaba que tienen un doble J en la vía urinaria. Entonces, si ese doble J está colonizado, aumenta el riesgo de pielonefritis. Y es difícil que alguien haga un estudio después del primer mes de operado. Entonces, la verdad es que tenemos poca evidencia en los primeros 30 días, los primeros 2 meses después del trasplante, y ahí los tratamos igual. Pero una vez que el catéter sale o que ya han pasado 2 meses, la verdad es que no es necesario tratar las bacteriurias asintomáticas en trasplante renal. ¿Y por qué? Porque si uno trata estas bacteriurias, primero no disminuye el riesgo de pielonefritis, pero sí aumenta el riesgo de que esta pielonefritis que viene sea por un organismo resistente. Y además, me como los efectos adversos, diarrea, clostridium, alergia, sin un beneficio demostrado. Entonces, al tratar bacterias asintomáticas de más, expongo al paciente a desenlaces adversos sin un beneficio, ¿sí? Así que yo les diría que en general, desde el punto de vista bacteriano, esto es lo más importante en riñón. Y desde el punto de vista fúngico, la verdad es que es súper poco. La infección fúngica en riñón es poca y no es un gran problema. Yo les diría que en el hospital, en hígado, bacterias resistentes en cualquier foco, infección fúngica, principalmente cándida, a veces abdominal, a veces en sangre, y en riñón el problema precoz es la bacteriuria sintomática y la pielonefritis aguda. No me voy a detener en páncreas, pulmón y corazón porque uno, es poco frecuente en la práctica diaria. Segundo, son animales muy distintos, muy complejos. Podemos hablarlos más adelante si es que tienen dudas o ganas, pero la verdad es que son pacientes que tienen la clase completa puede ser de pulmón, la clase completa puede ser de páncreas. Y quería poder detenerme en el tercer problema más frecuente que vemos en órganos sólidos en el hospital, que es citomegalovirus. Citomegalovirus es un virus que yo reconozco que en pregrado, en posgrado 1 y en posgrado 2 le hacía el quite, porque lo encontraba muy difícil. Em, pero la verdad es que con el tiempo uno empieza a quererlo cuando se dedica a esto. Es un virus complejo, tiene una estructura que acá pueden ver a la izquierda,
tiene una membrana afuera, una nucleocapsid, y luego tiene un genoma con distintas partes. Las proteínas importantes empiezan con UL, que son parte del segmento que se llama UL, y tienen algunas secuencias de inserción y etcétera alrededor que dan un poco lo mismo. ¿Por qué es importante este virus? Porque la verdad es que tiene la posibilidad de integrarse al genoma del hospedero, principalmente en células hematopoyéticas precursoras, en precursores mieloides, pero también en endotelio, etcétera, y se puede reactivar con la inmunosupresión, ¿sí? Y como les decía, puede generar inmunosupresión por sí mismo, pero puede generar enfermedad, y hay pacientes que se mueren de citomegalo, y les voy a mostrar unos ejemplos. Em, entonces nosotros recorremos un camino con el citomegalo en los trasplantes sólidos. Lo primero es entender el riesgo de que se reactive o que se active en realidad. Por ejemplo, ¿quiénes son los pacientes que tienen más problemas con el citomegalo? Son aquellos que son receptor negativo para IgG, es decir, que nunca han tenido citomegalo, pero que el donante es positivo y por lo tanto el citomegalo le entra al receptor como primo infección al momento del trasplante. Eso significa que yo no conozco el citomegalo, no tengo defensas contra el citomegalo, pero el riñón, el hígado, viene con citomegalo y por lo tanto se activa y yo no tengo defensas para esto. El riesgo intermedio es aquel paciente que es receptor positivo, conoce el citomegalo y se inmunosuprime y por lo tanto se reactiva. Y el de menor riesgo es aquel que es receptor negativo, donante negativo. Es decir, no hay citomegalo por ningún lado, entonces la verdad es que da un poco lo mismo. Hay algunos pacientes de riesgo alto que aparecen más que nada en riñón, que son aquellos que ocupan timoglobulina, anticuerpos antitimocito, antitimocyte globulin, em, y que pueden reactivar con mucha mayor facilidad el citomegalo siendo receptor positivo. Entonces acá los problemas son receptor negativo o receptor positivo con timoglobulina. Y la verdad es que la prevalencia de anticuerpos IgG al momento del trasplante depende. Acá pueden ver distintos escenarios, VIH, trasplante hematopoyético, trasplante sólido. Pero en trasplante sólido lo que les quiero mostrar es que de riesgo alto son los menos, no es tan difícil, en rojo, no es tan fácil, perdón, no es tan fácil llegar a la adultez sin conocer el citomegalo, pero es mucho más frecuente en niños. Pero la mayoría de los pacientes son de riesgo intermedio, ¿sí? La gran mayoría. Esto es importante también porque la incidencia de la infección y la enfermedad por citomegalo es distinta. Una cosa es la infección, que significa tener carga viral o DNA positivo en sangre. Eso es infección. No tiene ninguna consecuencia clínica si es que es solo un examen. Pero hay pacientes que tienen enfermedad, que les voy a mostrar después algunos ejemplos, que eso significa daño de órgano blanco. Y podemos ver que sin profilaxis, un paciente que es de alto riesgo a la izquierda, donante positivo o receptor negativo, tiene un riesgo de infección de un 80%. Pero la verdad es que más o menos la mitad, un tercio de ellos va a ser enfermedad. Y la enfermedad es súper grave. No así en los de riesgo intermedio, en que pueden tener más o menos viremia, pero el riesgo de enfermedad es bajo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con qué nivel de carga viral llega, ¿no? Si un paciente que es receptor negativo, yo no conozco el citomegalo, me injertan el citomegalo junto con ese riñón, yo no tengo inmunidad adquirida contra esto. Entonces, y la inmunidad adquirida se demora y aparte está amputada, digamos, por la inmunosupresión. Entonces, el paciente de alto riesgo que hace una infección primaria por el trasplante, hace un ascenso rápido de la carga viral y más o menos ya al mes o al mes y medio ya tiene niveles suficientemente altos como para ser enfermedad. El paciente que es de riesgo intermedio, la verdad es que tiene un curso de la infección que es más lento. Yo le controlo cargas virales cada cierto tiempo y la verdad es que no suben tan alto y suben más lento, ¿sí? Em, Así que la verdad es que saber el estado serológico previo al trasplante y el estado serológico del donante es sumamente relevante para el manejo, ¿sí? Em,
Acá les dejo también una tabla que resume este riesgo en base al tipo de trasplante. Yo les decía es que entre más inmunosuprimido está el paciente, más es el riesgo de infecciones latentes, de reactivación, de infecciones virales. Y podemos ver que en pacientes con alto grado de inmunosupresión, como pulmón o corazón, la verdad es que el riesgo es mucho mayor, versus hígado, que es más bajo, y riñón, que es un poco más bajo. Esto tiene que ver también con la cantidad de citomegalo que trae el órgano. El hígado es un órgano grandote, con harto endotelio, harto linfocito, y puede traer más citomegalo adentro, más fácil que se reactive, versus el riñón, que es más chiquitito. Em, pero hacer notar que el riesgo de activación de infección por citomegalo depende del estado serológico y depende también del tipo de trasplante del que estemos hablando. ¿Qué es esta enfermedad que yo les metía tanto susto? O no sé si les metí susto, pero lo intenté. Son enfermedades graves con daño a órgano blanco en pacientes con cargas virales altas. Em, los dos ejemplos más típicos, pero no los únicos, uno es la neumonía por citomegalo. Este es un paciente que tiene un vidrio esmerilado extenso, bilateral, que no parece una bacteria, ¿cierto? Las bacterias parecen condensaciones. Esto podría ser como diferencial un neumocistis. Y al lado derecho una colitis por citomegalo que se ve en este tipo de pacientes o también en pacientes con colitis ulcerosa. Ahí podemos ver úlceras, heridas, etcétera. Y lo que quiero que se queden de esta diapo es que para saber si un paciente tiene enfermedad por citomegalo, lo ideal, como se hace el diagnóstico, es con biopsia. Eh, Porque la PCR en sangre más una neumonía así puede ser cualquier cosa, puede ser un trasplantado con neumocistis, ¿no? Es importante tratar de saber qué es lo que le pasa al paciente. O esta colitis puede ser una tuberculosis también. Entonces uno requeriría muchas veces biopsia del tejido enfermo y lo que uno ve son alteraciones citopáticas con forma de ojos de búho, all eyes. Ahí están, muy bonito, doble núcleo, precioso. ¿Cómo se trata un citomegalosis que tenemos enfermedad? Acá yo les dejo un esquema que no creo que se aprendan, solamente para mostrarles que la típica, pues enfermedades virales, hay que saberse el ciclo del virus. Pero tenemos acá a la izquierda un esquema que es un poco más fácil de los antivirales. El secreto mejor guardado del infectólogo es que no tenemos tantos antivirales para jugar, entonces es fácil de clasificar. Podemos ver que los más básicos son aciclovir y valaciclovir, que no cubren citomegalo, así que estos no. Pero ya desde ganciclovir o valganciclovir, su versión oral, foscarnet y cidofovir, podemos tratar un citomegalo. Entre más arriba, más nefrotóxico y menos efectivo. Entonces uno parte con ganciclovir, ¿cierto? Que en la figura de la derecha lo ven como celeste que dice GCB, eso es ganciclovir. Entonces uno ocupa ganciclovir como primera línea y lo que hace el ganciclovir es que luego de ser fosforilado por em, quinasas virales, se une a la DNA polimerasa acá en gris. Entonces inhibe la síntesis del DNA, inhibe la replicación viral. Precioso. Eso respecto a las infecciones más frecuentes, hablamos de hígado, bacterias y hongos, riñón, bacterias, y hablamos de citomegalo, que es transversal a todos los órganos. Vamos a dedicar los últimos minutitos a profilaxis de hongos y de citomegalo. Perdón, de antibióticos y de citomegalo. La profilaxis antibiótica está indicada para pacientes que se operan, digamos, como prevención de infecciones del sitio quirúrgico, así que todos los pacientes operados se van a ir de profilaxis. No es la misma en todos, no es lo mismo un hígado que un riñón, pero todos lo van a tener indicado. La profilaxis antifúngica depende del riesgo de candidiasis, aspergilosis o neumocistis, pero le cuento que Candida básicamente prevenimos en hígado porque nos estamos metiendo en la guata. Aspergillus, muy frecuente en pulmón, requieren profilaxis sin duda. Corazón e hígado, casos ocasionales. Y neumocistis, todos. Por la inmunosupresión celular intensa y prolongada, los pacientes pueden hacer neumocistis. Y antiviral, básicamente tenemos dos grupos de bichos que tenemos que prevenir. Herpes simple zóster o citomegalovirus. Para herpes simple zóster, todos se van con aciclovir. Y para riesgo de citomegalo, solo aquellos que tienen riesgo alto. Eso es receptor negativo con donante positivo o receptor positivo con uso de timoglobulina. Cabe destacar que si uno ocupa ganciclovir o valganciclovir, el aciclovir que uno ocupa para herpes no es necesario. ¿Sí? Quería decirles un par de chorezas respecto a la profilaxis perioperatoria antibiótica. La verdad es que en hígado sabemos que la microbiota que tiene el paciente impacta.
importa saber lo que tiene. Si un paciente tiene una microbiota multisusceptible en gram negativo, tiene una E. coli BLE o tiene una Klebsiella KPC o una NDM, importa porque podemos ajustar la profilaxis. Y cuando uno ajusta la profilaxis, puede reducir el riesgo de infección hasta en 2/3 en los primeros días y hasta un 5 o 10% en los primeros 30 días. Y eventualmente, la verdad es que, como les decía, el riesgo de mortalidad en los infectados suele ser mucho mayor que en los no infectados.